¿Alguna vez has tenido la sensación inquietante de recordar algo con absoluta claridad, solo para descubrir que nunca existió? Una palabra que jurabas que se escribía distinto, una escena de una película que recuerdas perfecta, pero que oficialmente nunca ocurrió, un personaje que estaba seguro que había fallecido, y hoy sigue vivo. No es una confusión aislada, no es un simple error individual. Es un fenómeno que se repite en millones de personas alrededor del planeta. Personas que jamás se han conocido, que viven en países distintos, que hablan idiomas distintos, que pertenecen a generaciones diferentes, y aún así, recuerdan exactamente lo mismo. Ese choque entre memoria y realidad genera una sensación profunda de extrañeza, casi existencial, como si el suelo bajo nuestros pies se hubiera movido ligeramente, pero nadie más pareciera notarlo. Ese fenómeno tiene un nombre: el efecto Mandela. Y lo que sugiere es inquietante. Tal vez no estamos recordando mal. Tal vez la realidad no es tan estable como creemos. Tal vez algo fue alterado. Durante siglos, los seres humanos confiamos en una idea básica. La realidad es objetiva, la historia es fija y la memoria solo falla de manera individual. Si alguien recordaba algo distinto, se asumía que estaba confundido, que su mente había mezclado datos, que el tiempo había distorsionado el recuerdo. Pero Internet cambió radicalmente ese paradigma. Por primera vez en la historia, millones de personas pudieron comparar sus recuerdos en tiempo real. Foros, redes sociales, comunidades digitales comenzaron a detectar patrones extraños. Personas que jamás habían interactuado coincidían en los mismos recuerdos incorrectos. No eran vaguedades, eran detalles precisos, letras, nombres, frases exactas, escenas completas. El caso que dio nombre al fenómeno fue el de Nelson Mandela. Miles de personas afirmaban recordar haber visto su funeral en televisión en los años 80, cuando supuestamente falleció en prisión. Recordaban discursos, reportajes, incluso reacciones públicas. Pero Mandela trascendió oficialmente en 2013. Ese choque brutal entre memoria colectiva y archivo histórico abrió una grieta filosófica peligrosa. ¿Y si nuestra percepción de la realidad no es tan confiable como creemos? ¿Y si algo más profundo está ocurriendo? Desde ese momento, comenzaron a surgir cientos de casos similares, y la pregunta dejó de ser anecdótica, para convertirse en una inquietud existencial. Pero antes de comenzar con esta historia, no lo olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. El efecto Mandela no comenzó como una teoría, comenzó como una incomodidad colectiva. Personas comunes empezaron a notar que algo no coincidía entre lo que recordaban con absoluta certeza y lo que la realidad mostraba. No eran detalles vagos, no eran sensaciones ambiguas. Eran recuerdos precisos, con imágenes mentales claras, con emociones asociadas, con una sensación profunda de autenticidad. Esa certeza interna chocaba violentamente contra los archivos oficiales, creando una grieta psicológica difícil de ignorar. Lo más perturbador no era que una persona estuviera equivocada. Eso siempre ha ocurrido. Lo inquietante era descubrir que miles, luego millones de personas, compartían exactamente el mismo recuerdo erróneo. Personas que no se conocían, que vivían en países distintos, que pertenecían a generaciones diferentes y que jamás habían intercambiado información entre sí. Esa coincidencia masiva rompía la lógica estadística normal. La probabilidad de que tantos cerebros independientes inventaran exactamente la misma versión incorrecta empezaba a parecer absurdamente baja. Internet fue el catalizador. Antes, estos errores quedaban aislados en conversaciones privadas, imposibles de comparar a gran escala. Pero con foros, redes sociales y plataformas digitales, los recuerdos comenzaron a encontrarse entre sí. Personas publicaban una duda aparentemente trivial, y cientos respondían confirmando que recordaban lo mismo. Esa validación colectiva generaba un efecto de eco, la sensación de que algo realmente no encajaba en la estructura de la realidad. Algunos de los casos más famosos involucran logotipos que supuestamente siempre fueron distintos, nombres de marcas con letras cambiadas, frases icónicas de películas que nunca fueron pronunciadas oficialmente, incluso eventos históricos que parecían haber ocurrido de otra manera. Lo inquietante no era solo el error,
sino la uniformidad del error. La memoria colectiva no estaba dispersa, estaba alineada en una versión alternativa. Ese fenómeno comenzó a generar un tipo muy específico de angustia moderna, la duda ontológica, la sensación de que el mundo no es tan sólido como creemos, que aquello que damos por absolutamente real puede ser, en realidad, una versión corregida, modificada o incompleta. No es un miedo clásico como el terror a la muerte o al peligro físico. Es un miedo existencial, la pérdida de confianza en la estabilidad del mundo. El cerebro humano necesita coherencia para sentirse seguro. Necesita creer que el pasado es estable, que la historia no cambia, que los recuerdos representan una continuidad confiable. Cuando esa estructura se fractura, aparece una sensación de vulnerabilidad profunda. El efecto Mandela no solo genera curiosidad, genera incomodidad, desorientación y, en algunos casos, ansiedad real. Muchos testigos describen una sensación casi física al descubrir que su recuerdo no coincide con la realidad. Una especie de vacío interno, como si algo familiar hubiera sido desplazado silenciosamente. No es solo sorpresa, es una sensación de pérdida simbólica, como si una parte de su historia personal hubiera sido borrada sin permiso. Este fenómeno también afecta la identidad. Si no puedes confiar plenamente en tu memoria, ¿qué parte de ti sigue siendo sólida? Nuestra identidad está construida sobre recuerdos, experiencias pasadas y narrativas personales. Cuando esos cimientos tiemblan, la percepción del yo también se vuelve inestable. Por eso el efecto Mandela no debe entenderse únicamente como un juego intelectual o una curiosidad de Internet. Es una experiencia psicológica profunda que toca directamente la forma en que los seres humanos construyen significado, continuidad y sentido de realidad. Este primer nivel del fenómeno nos muestra algo esencial. No estamos ante simples errores aislados. Estamos frente a un patrón colectivo que desafía la manera tradicional de entender la memoria, la historia y la estabilidad del mundo. Y este es apenas el inicio de una pregunta mucho más peligrosa. Si tantos recuerdos no coinciden con la realidad, ¿qué tan confiable es la realidad misma? La psicología moderna sostiene que la memoria no funciona como una cámara de video que registra fielmente cada evento. Funciona como un proceso activo de reconstrucción. Cada vez que recordamos algo, el cerebro no reproduce un archivo intacto, sino que recompone la experiencia utilizando fragmentos almacenados, emociones asociadas, información posterior y expectativas culturales. En otras palabras, cada recuerdo es una reinterpretación, no una copia exacta del pasado. Este proceso de reconstrucción está influenciado por múltiples factores: el estado emocional del momento, la repetición de la historia, las conversaciones con otras personas, los medios de comunicación, incluso la forma en que una pregunta está formulada. Pequeñas sugerencias pueden alterar sutilmente la forma en que el cerebro consolida un recuerdo. Con el tiempo, esa versión modificada se siente tan real como el recuerdo original. Existe un fenómeno llamado falsos recuerdos, donde una persona puede estar completamente convencida de haber vivido algo que nunca ocurrió. Estos recuerdos no se sienten falsos desde adentro. El cerebro los experimenta con la misma intensidad emocional que un recuerdo auténtico. Por eso es tan difícil distinguirlos internamente. En contextos sociales, estos falsos recuerdos pueden propagarse como un virus cognitivo. Cuando una persona escucha una versión repetida muchas veces, su cerebro puede integrarla como parte de su propia experiencia. Internet amplifica este fenómeno a escala masiva. Una idea se publica, se replica, se refuerza y termina adoptándose colectivamente. Además, el cerebro humano tiene una tendencia natural a simplificar y completar patrones. Prefiere versiones coherentes, simétricas y estéticamente agradables. Si una marca, un nombre o una frase suena mejor de cierta manera, la mente tenderá a recordar esa versión, incluso si nunca existió oficialmente. Desde esta perspectiva, el efecto Mandela podría ser un gigantesco fenómeno de reconstrucción colectiva de la memoria, impulsado por sugestión, repetición y patrones culturales compartidos. La mente no estaría equivocándose al azar, sino reorganizando la información para hacerla más coherente internamente. Sin embargo, esta explicación comienza a presentar grietas cuando se analizan ciertos testimonios con mayor profundidad. Muchas personas aseguran haber tenido estos recuerdos incorrectos mucho antes de que existieran discusiones públicas sobre el fenómeno. No hubo sugestión externa aparente. No hubo contagio social previo.
El recuerdo ya estaba allí. Además, algunos recuerdos incluyen detalles emocionales, contextuales y sensoriales extremadamente específicos, lugares donde estaban, conversaciones que mantuvieron, reacciones físicas. Este nivel de detalle suele asociarse con recuerdos reales, no con construcciones abstractas. La psicología puede explicar cómo se construyen recuerdos falsos, pero tiene más dificultad explicando por qué tantos individuos independientes construyen exactamente la misma versión alternativa sin coordinación directa. Aquí el modelo empieza a mostrar límites. La explicación psicológica es sólida, pero incompleta. Nos ayuda a entender el mecanismo de la memoria, pero no termina de resolver la coincidencia masiva ni la intensidad subjetiva de la certeza. Y cuando una explicación científica deja preguntas abiertas, la mente humana comienza a buscar respuestas en territorios más profundos. La física contemporánea ha comenzado a plantear una idea que durante siglos perteneció únicamente a la filosofía y a la ciencia ficción, que el universo podría no ser único. Teorías como la interpretación de los muchos mundos, los universos paralelos y los multiversos cuánticos sugieren que la realidad podría existir en múltiples versiones simultáneamente, separadas por dimensiones invisibles para nuestros sentidos. Según estas teorías, cada evento cuántico, cada decisión microscópica, cada colapso de una función de onda podría generar una bifurcación de la realidad. No existiría una sola línea temporal, sino un abanico infinito de posibilidades coexistiendo en paralelo. En una versión tomaste una decisión. En otra, tomaste la opuesta. Ambas realidades continuarían existiendo de manera independiente. Desde el punto de vista teórico, estas realidades no deberían interactuar entre sí. Estarían aisladas como burbujas independientes dentro de un océano dimensional más amplio. Sin embargo, la física también reconoce que aún no comprendemos completamente los límites de estas separaciones. Existen fenómenos cuánticos que desafían la intuición, como el entrelazamiento, donde partículas separadas parecen influirse instantáneamente. Aquí es donde el efecto Mandela entra como una anomalía potencial. Si existen múltiples versiones del mundo, ¿qué pasaría si, por razones desconocidas, la conciencia humana pudiera deslizarse mínimamente entre ellas? No cambios grandes, no saltos evidentes, sino pequeños desplazamientos imperceptibles que solo se manifiestan en detalles sutiles. Estos microdesplazamientos explicarían por qué los cambios reportados suelen ser pequeños. Una letra en un nombre, una frase diferente, un detalle visual alterado. El mundo sigue siendo casi idéntico, pero no exactamente igual, como dos copias casi perfectas de un mismo archivo. La mente humana podría conservar información de una versión anterior de la realidad, incluso cuando el entorno físico ya corresponde a otra versión. Desde esta perspectiva, el recuerdo no sería falso, sino desfasado temporal o dimensionalmente. Esta hipótesis resulta inquietante porque rompe con una de las certezas más profundas del ser humano, la continuidad del mundo. Si la realidad puede cambiar silenciosamente, sin que lo notemos conscientemente, entonces nuestra percepción del tiempo, la identidad y la historia se vuelve frágil. También plantea preguntas perturbadoras sobre el libre albedrío. Si existen infinitas versiones de cada decisión, ¿qué significa realmente elegir? ¿Somos conscientes solo de una pequeña fracción de un entramado mucho más vasto? El efecto Mandela podría ser una pequeña fisura visible en un sistema mucho más complejo, una especie de eco residual de un universo vecino que se filtra en nuestra conciencia. Aunque esta teoría no puede demostrarse empíricamente con los instrumentos actuales, su coherencia conceptual y su capacidad para explicar la coincidencia masiva de recuerdos la convierte en una de las hipótesis más inquietantes del fenómeno. A medida que la tecnología digital se convirtió en parte integral de nuestra vida cotidiana, surgió una metáfora poderosa para entender la realidad, el mundo como un sistema de información. Bases de datos, archivos, versiones, actualizaciones, copias de seguridad y errores de sincronización son conceptos que hoy resultan familiares. Algunos investigadores independientes han comenzado a aplicar este mismo lenguaje al universo mismo. Si la realidad funcionara como un sistema informático avanzado, la historia sería una base de datos dinámica que se actualiza constantemente. Cada objeto, cada evento, cada ser humano sería una línea de código en un entramado extremadamente complejo. Bajo esta visión, el tiempo no sería un flujo lineal, sino una sucesión de estados del sistema. En cualquier sistema digital, cuando se realiza una actualización, pueden aparecer errores, archivos corruptos,
datos que no se sincronizan correctamente, fragmentos de versiones antiguas que permanecen ocultos en la memoria del sistema. Estos errores no siempre son visibles de inmediato. A veces solo se manifiestan como pequeñas inconsistencias. El efecto Mandela podría ser interpretado como un error de sincronización entre la conciencia humana y la versión actual del sistema, como si el entorno físico se hubiera actualizado, pero algunas mentes conservaran fragmentos de versiones previas. Esto explicaría por qué los cambios reportados rara vez afectan estructuras fundamentales del mundo. No cambian las leyes físicas, no desaparecen continentes, no se reescribe la biología humana. Los cambios son sutiles, periféricos, casi decorativos, nombres, símbolos, pequeños detalles culturales. En informática, estos errores se conocen como artefactos residuales. Son restos de datos antiguos que permanecen en la memoria del sistema, aunque ya no formen parte de la versión activa. Si la mente humana funcionara como una interfaz entre la conciencia y el sistema de la realidad, podría estar accediendo ocasionalmente a estos residuos. Desde esta perspectiva, los recuerdos alternativos no serían ilusiones, sino fragmentos legítimos de versiones previas del mundo que aún no han sido completamente sobrescritas. Esta idea se conecta directamente con la hipótesis de que vivimos en una simulación avanzada. Si nuestra realidad es computacional, los glitches, errores de versión y archivos alterados serían consecuencias naturales de un sistema extremadamente complejo. El efecto Mandela sería entonces una evidencia indirecta de que el mundo no es un objeto fijo, sino un proceso dinámico de cálculo y actualización permanente. Aunque esta interpretación no puede demostrarse científicamente por ahora, plantea una pregunta profundamente inquietante. Si la realidad puede actualizarse, ¿qué tan estable es realmente nuestra existencia? Desde una perspectiva más espiritual y filosófica, el efecto Mandela no se interpreta como un error, sino como una señal de que la realidad no es un escenario rígido e inmutable. Muchas tradiciones antiguas ya sostenían que el mundo material es una proyección de la conciencia, una manifestación dinámica que responde a la percepción, la intención y la energía colectiva. En diversas corrientes místicas, la conciencia no es un producto del cerebro, sino un campo universal del cual los individuos son expresiones temporales. Bajo esta visión, la realidad no existe de forma independiente al observador, se cocrea constantemente a través de la interacción entre mente, emoción y expectativa colectiva. El efecto Mandela podría interpretarse como un reajuste de esa cocreación. Cuando grandes grupos humanos sostienen una misma imagen, símbolo o narrativa durante largos periodos, esa construcción mental adquiere una fuerza propia dentro del campo colectivo de conciencia. Si esa narrativa colectiva entra en conflicto con la estructura actual de la realidad, podría producirse una reconfiguración, no necesariamente consciente, no necesariamente controlada, sino emergente, como una corrección espontánea del equilibrio entre percepción y manifestación. Este enfoque conecta con conceptos como el inconsciente colectivo de Carl Jung, donde los símbolos y arquetipos no pertenecen a individuos aislados, sino a una memoria compartida por la humanidad. Los recuerdos alternativos podrían no estar almacenados únicamente en el cerebro individual, sino en un campo simbólico más amplio. Desde esta óptica, la memoria humana no solo almacena datos personales, sino resonancias colectivas. Cuando millones de personas acceden a una misma resonancia, la experiencia subjetiva se vuelve extraordinariamente similar, incluso sin contacto directo entre ellas. Algunos movimientos espirituales modernos sostienen que la realidad está atravesando procesos de transición energética, cambios de frecuencia o reajustes de conciencia colectiva. El efecto Mandela sería una manifestación perceptible de estos desplazamientos. Esta interpretación no busca pruebas empíricas inmediatas. Funciona como una lectura simbólica del fenómeno, donde el valor no está en demostrar, sino en comprender el impacto psicológico y existencial que genera en las personas. El hecho de que tantas personas experimenten esta sensación de desajuste sugiere que existe una inquietud profunda sobre la naturaleza de la realidad, el control, la identidad y el sentido del tiempo. Más allá de su explicación literal, el efecto Mandela revela una verdad inquietante. Los seres humanos están comenzando a cuestionar, de forma colectiva, la solidez del mundo que habitan. No sabemos con certeza si el efecto Mandela es un fallo de la memoria, una filtración entre realidades, un error del sistema o una manifestación de la conciencia colectiva. Cada interpretación abre una puerta distinta hacia el misterio. Lo único que parece claro es que millones de personas sienten que algo no encaja, que el pasado no se comporta como debería, que ciertos recuerdos no encuentran su lugar en los archivos oficiales del mundo.
Esa sensación no es trivial. Es una señal de que la humanidad está comenzando a cuestionar sus propias bases perceptivas. Cuando la realidad deja de sentirse estable, surge una nueva forma de conciencia, la duda profunda. Tal vez no estamos viviendo en un mundo equivocado. Tal vez estamos viviendo en un mundo en transición. Tal vez la realidad no es una estructura fija, sino un proceso vivo que se reajusta constantemente. Y quizás, en esos pequeños desajustes, estamos viendo las costuras del universo. Si te apasionan los misterios que desafían la lógica, las historias donde la realidad se fractura y los enigmas que la historia no logra explicar, suscríbete a Rumbo al Pasado. Aquí exploramos las grietas invisibles del mundo que habitamos.